Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Soy y estoy muy emocionado de tenerlos por aquí para una conversación que sé que va a generar mucho interés y debate. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de muchos, especialmente de los fans de las series turcas y de una de sus estrellas más rutilantes, Can Yaman. El título de nuestro vídeo lo dice todo, el verdadero propósito de Can Yaman insultó y luego qué. Vamos a desglosar esos momentos controversiales, analizar el impacto que tuvieron en su carrera y, lo más importante, intentar descifrar si hubo una estrategia detrás de todo, o si simplemente fueron errores genuinos en el camino de una estrella en ascenso. Prometo que la discusión será tan intrigante como informativa, así que pónganse cómodos. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les pido un gran favor, suscríbanse al canal. No se pierdan nuestros próximos vídeos y ayúdenos a crecer esta increíble comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, es un actor turco que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos honestos, una presencia física imponente. Desde sus inicios en series como Dolunay y Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como se le conoce en muchos lugares, su popularidad explotó de una manera exponencial, convirtiéndolo en un fenómeno global. Su imagen era la del galán romántico por excelencia, el chico encantador y a veces un poco travieso, pero siempre adorable. Sin embargo, en medio de esta ola de éxito arrollador, Can Yaman se vio envuelto en una serie de controversias que para muchos empañaron esa imagen inicial y lo colocaron en el ojo del huracán mediático. La más recordada y quizás la que generó el mayor revuelo fue la de sus comentarios sobre su vida privada y sus estrellas, especialmente la famosa frase sobre la libido o la sexualidad de sus compañeros de reparto, insinuando que si un actor y una actriz no tenían una fuerte conexión sexual en la vida real, eso se notaría en pantalla y afectaría la química de la pareja protagónica. Estas declaraciones, que hizo en una entrevista italiana en 2019, fueron un verdadero shock. La reacción no se hizo esperar. Inmediatamente fue objeto de una avalancha de críticas. En Turquía, sectores conservadores lo tacharon de vulgar y poco profesional. En el ámbito internacional, muchos de sus fans, especialmente mujeres, se sintieron ofendidos, consideraron sus palabras como machistas, arrogantes y una falta de respeto hacia sus colegas y el público. ¿Cómo podía el chico de ensueño decir algo así? Parecía completamente en desacuerdo con la imagen pulcra y romántica que había cultivado. Pero, ¿qué pasó luego de que insultó, o al menos, de que sus palabras fueron interpretadas como un insulto o una gran falta de tacto? Pues bien, la polémica escaló. Las redes sociales se incendiaron con hashtags tanto a favor como en contra. Periodistas de todo el mundo se hicieron eco de sus declaraciones. Sus propios colegas actores, algunos de ellos con indirectas muy directas, expresaron su desacuerdo o su desaprobación pública. La industria turca, conocida por ser bastante conservadora en algunos aspectos, parecía no saber cómo manejar a su nueva estrella rebelde. Can Yaman, por su parte, inicialmente intentó defenderse o aclarar sus palabras, a menudo con una actitud que algunos percibieron como desafiante o poco arrepentida, lo que solo avivó más el fuego. Hubo momentos donde parecía que su carrera estaba en juego, que había cruzado una línea de no retorno. Y es aquí donde llegamos al meollo de nuestro análisis. ¿Cuál fue el verdadero propósito detrás de todo esto? ¿Fue un simple error? ¿Una falta de madurez o de experiencia mediática para manejar la presión de la fama internacional? ¿O había algo más calculado, una estrategia detrás de lo que muchos vieron como una serie de meteduras de pata? Una de las hipótesis es que efectivamente fue un error genuino. Can Yaman, aunque ya había trabajado en la televisión turca, no estaba preparado para el nivel de escrutinio global que le trajo el éxito de Pájaro Soñador. De repente, cada palabra, cada gesto, era analizado, magnificado y a veces sacado de contexto. Es posible que sus comentarios fueran intentos torpes de ser auténtico, de mostrarse tal como es, sin filtros, algo que en la cultura de las celebridades turcas no siempre se valora o entiende de la misma manera que en otros países. Tal vez pensó que su honestidad sería apreciada, pero no midió las consecuencias de hablar tan abiertamente sobre temas delicados, especialmente en una cultura donde el decoro y la imagen pública son tan importantes. La presión de la fama puede llevar a cualquiera a cometer errores, y él no fue una excepción. Sin embargo, hay otra teoría mucho más intrigante, y si todo fue un movimiento estratégico, una manera deliberada de
¿Per con la imagen de chico bueno o galán romántico que lo encasillaba? Pensemos un momento en su trayectoria. Can Yaman era el rey de las comedias románticas turcas, un nicho muy específico que si bien le dio fama, también podía limitar sus oportunidades futuras. Quizás él quería ser visto como un actor más serio, más versátil, o incluso como un chico malo con un lado más complejo. Provocar una controversia, aunque arriesgado, es una forma garantizada de generar conversación, de mantenerse relevante y de captar la atención de un público más amplio o diferente. A veces cualquier publicidad es buena publicidad, y una controversia puede ser el trampolín para una reinvención. Si este fue el propósito, hay indicios que lo apoyan. Poco después de la polémica, Can Yaman comenzó a hacer movimientos significativos en su carrera. Se mudó a Italia, un mercado completamente nuevo para él, donde las expectativas y el tipo de roles ofrecidos eran diferentes. Empezó a aprender italiano, a trabajar en producciones europeas como la serie Viola come il mare y el muy esperado Sandokan. Estos proyectos, especialmente Sandokan, lo presentan en un papel mucho más rudo, aventurero, de acción, lejos del tipo de personaje que interpretaba en las comedias románticas turcas. Parece que de alguna manera, la controversia le ayudó a desvincularse de su pasado, a crear un puente para esta nueva etapa internacional donde podía forjar una identidad artística diferente. No es solo un actor, es una marca global. Y para ser una marca global, a veces hay que sacudirse las etiquetas locales. Además, él luego que también incluyó un cambio en su manejo de la imagen pública. Si bien al principio parecía desafiante con el tiempo, su equipo y él mismo adoptaron una estrategia más pulcra. Se enfocó en su fundación Can Yaman for Children, una iniciativa benéfica que lo muestra en una faceta humanitaria, ayudando a niños y hospitales. Este tipo de acciones son excelentes para reconstruir una imagen y mostrar un lado más maduro y comprometido. No sabemos si estas iniciativas ya estaban planeadas antes de las controversias, pero ciertamente sirvieron como un contrapeso muy efectivo a las percepciones negativas. Pasó de ser el chico que dijo cosas raras, a el actor que ayuda a los niños. Es fascinante observar cómo las celebridades, especialmente en la era de las redes sociales y el escrutinio constante, navegan estas aguas turbulentas. Para Can Yaman, las controversias, aunque dolorosas y posiblemente perjudiciales a corto plazo, podrían haber sido el catalizador para una transformación necesaria. Le permitieron redefinir su marca personal, expandir su alcance geográfico y profesional, y quizás, madurar como figura pública. Ya no era solo el actor de moda en Turquía, se estaba convirtiendo en una estrella internacional con una narrativa más compleja, con altibajos que lo hacían más humano y para algunos, más interesante. También es importante considerar el impacto de la cultura de la cancelación, y cómo Can Yaman la sorteó. Mientras que muchos artistas han visto sus carreras destruidas por comentarios desafortunados, él de alguna manera, logró no solo sobrevivir sino prosperar. Esto podría deberse a varios factores: su base de fans era increíblemente leal, su talento innegable y, quizás lo más importante, su voluntad de adaptarse y evolucionar. No se quedó estancado en la defensa, se movió hacia adelante hacia nuevos horizontes y proyectos. En resumen, el episodio donde Can Yaman insultó o generó una fuerte controversia con sus palabras, y todo lo que vino después, es un caso de estudio fascinante sobre la fama, la gestión de la imagen y la reinvención de un artista. Pudo haber sido un error honesto, producto de la inexperiencia y la presión, o una jugada maestra para despegarse de un molde y catapultarse a una carrera internacional más diversa y desafiante. Lo cierto es que sea cual sea el verdadero propósito, el resultado es que Can Yaman hoy es una estrella global, con una carrera en constante evolución, y con una imagen que, si bien es más matizada, sigue siendo poderosa y atractiva para millones de personas. La polémica no lo hundió, de alguna manera, lo impulsó hacia adelante, hacia la siguiente fase de su interesante viaje. Así que, para recapitular un poco, hemos hablado de cómo Can Yaman pasó de ser un galán turco a una estrella global, de las controversiales declaraciones que generaron un terremoto mediático, y de las distintas teorías sobre si fue un error genuino o una estrategia calculada para reinventar su carrera y buscar nuevos horizontes internacionales. También hemos visto cómo sus acciones posteriores, incluyendo su trabajo benéfico y su salto a producciones europeas, han moldeado la percepción pública y su trayectoria profesional. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos en este análisis. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que fue un error? ¿O que hubo un propósito?
¿O más profundo y estratégico detrás de sus palabras y acciones? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre Can Yaman y cómo ha manejado su carrera después de estas controversias? Sus perspectivas son muy valiosas y enriquecen la discusión. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y de la conversación, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Hasta la próxima y cuídense mucho.